¿Cuál es el mejor medio de comunicación? Todos necesitamos comunicarnos. A través de la historia, nosotros, el hombre, siempre necesitó comunicarse con los demás. Lo hizo a través del habla, a través de la escritura. En los tiempos antiguos también existían copistas, que eran los que sabían leer y escribir y transcribían en forma manual para que otros puedan estar comunicados con el texto. El hombre siempre necesitó esa comunicación. Así fue evolucionando, se inventó el código Morse, distintas formas, el teléfono, el fax, el telegrama, los medios de comunicación masiva como la radio, la televisión. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor medio de comunicación? La respuesta generalizada hoy sería el celular. Ese medio reemplazó prácticamente a todos los anteriores. Y es más, reemplazó a otras cosas porque no solamente permite hablar, comunicarse, transmitir imágenes, puedes escribir, reemplazó al correo, puedes enviar documentos, reemplazó al fax, reemplazó al diario, reemplazó a la televisión. La lista es amplia. Al teléfono de línea, a la calculadora, al reloj, al despertador. Si nosotros nos ponemos a pensar, a la cámara fotográfica, a las filmadoras, y podríamos decir es el mejor medio de comunicación que existe en la actualidad. A grabadora, a todo, prácticamente lo anterior, cumpliéndose la profecía que dice Daniel que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar y nosotros somos testigos porque los que hace no muchos años para comunicarnos teníamos que ir a una cabina telefónica y de allí comunicarnos solamente a través de la voz, pero sin embargo la respuesta bíblica es otra. El mejor medio de comunicación que tiene el hombre es la oración, que permite comunicarse con Dios, con el Creador, con aquel que nos formó, que nos conoce desde las entrañas, desde antes de nacer, que sabe todo de nosotros. Y es la mejor comunicación que podemos tener a diario. Dice en una parábola de Jesús, que se encuentra registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9, dice: a uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, le dijo esta parábola. Y esta parábola nos muestra dos tipos de comunicación a través de la oración. Que nosotros podemos orar con Dios, pero también podemos orar con nosotros mismos, o como si tuviésemos el teléfono cortado. Dos personas que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En aquel tiempo se acostumbraba a ir a orar al templo. Y el fariseo dice que, puesto en pie, oraba consigo mismo. No estaba hablando con Dios. Estaba incomunicado con Dios. Él se comunicaba con sí mismo. Y decía esto en su oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, comparándose con el que estaba allí en el fondo del mismo templo. Ayuno 2 veces a la semana, o sea, doy diezmo de todo lo que gano. Él hacía su sacrificio. Pero la comunicación de él estaba cortada, porque él confiaba en sí mismo, no confiaba en Dios. Uno de los requisitos que tenemos para usar este medio de comunicación es la confianza en Dios. Más el publicano, el otro que estaba en el fondo, estando lejos, y no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y a este escuchó Dios. Ese sí estaba comunicado con Dios. Y Jesús mismo dijo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una de los requisitos para utilizar este medio de comunicación es humillarnos ante la poderosa mano de Dios y confiar en Él, y Él nos va a escuchar. Pero también relata la palabra de Dios, y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, verso 5, que cómo no tenemos que comunicarnos y cómo sí tenemos que hacerlo.
la forma. Dice capítulo 6, verso 5 del Evangelio de Mateo, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En público para ser vistos, aman, pero dice que son hipócritas, porque aparentan algo que no son. Pero si querés comunicarte realmente, sigue diciendo la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, cuando ores más tú, cuando ores, verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tenemos que tener en cuenta que Dios conoce todo de nosotros. Nosotros necesitamos pedirle, agradecerle, pero Él no necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Muchas veces escuchamos decir, hay que buscar a Dios como si Dios estuviese perdido. En realidad, Dios nos está buscando. Y tenemos este medio que es más importante que el celular, porque nos comunica con el mismo Creador. Ojalá pudiéramos utilizar siempre esta comunicación y estar en contacto permanente con nuestro Creador. Dios nos bendiga.